Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Señores, estas ratas comunistas siguen mintiendo en la ONU. Vuelven a votar contra el embargo de Estados Unidos a Cuba. 187 países votaron a favor de la eliminación del embargo, 2 en contra y Ucrania se abstuvo. Los países representados en la Organización de Naciones Unidas volvieron a votar casi unánimemente contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, una política a la que el régimen de La Habana achaca los crecientes problemas de la isla. Veamos. Déjame compartir para explicar todo lo que pasó en la ONU. Todavía estamos aquí, todavía estamos en la ONU, miren. Voy a poner el video para que vean. Estamos en una recepción ahora. Están todos los cubanos aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Mira qué bonito está esto. Este es la ONU, cabrón. Las salas, son muchas salas. Son las salas. Bueno, déjame explicar lo que pasó. La dictadura es una mentira. Son mentiras, más mentiras y más mentiras y más mentiras. No tienen vergüenza. Mira, entramos, somos 8 cubanos que estamos aquí. Vinimos aquí a un foro que es la alfabetización, disculpen, de la tecnología. Hablaron de la tecnología, hablaron de todo, pero mayormente era el foro sobre la tecnología, el internet. Entonces nosotros hicimos un discurso y empezamos a hablar sobre lo que pasaba en la tecnología en Cuba. No nos dejaron terminar de hablar, nada más que pudimos hablar 3 palabras. Empezó la representante del régimen cubano, una gorda, como todos están ellos, inmensa, gorda. Yo estoy gorda, pero bueno, todos como están todos, barrigones y gordos. Y empezó a decir, a tocar eso, que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo, y que, bueno, empezó a hablar ahí. Nos pararon, entonces el juez que estaba ahí, ¿no? Dijeron que nosotros teníamos que hacer el discurso que tenía que referirse a lo que estábamos hablando sobre la tecnología, el internet, todo lo que se refiere a la internet. Pues resulta que volvimos otra vez a hablar, una palabra, y volvieron a censurarnos nosotros. No dejaron. Ella dijo, bueno, esto aquí es una cueva de ratas, todos comunistas, así mismo. No sé si me van a censurar esto lo que voy a decir a ti, pero me tengo que expresar porque esto lo que pasamos aquí no fue fácil. Bueno, todo es una complicidad entre todos, entre los jurados, entre Venezuela, entre Cuba y entre varios países, entre iraní, bueno, todos los países con dictadura están unidos y se ayudan entre ellos y se apoyan entre ellos, y todos ellos se pusieron en contra de nosotros. Nadie alzó la voz por nosotros, nadie no. Yo quisiera que el pueblo de Cuba escuchara este mensaje que estoy dando aquí. Caballero, esta gente están unidos y nos tienen desunidos a nosotros. Esta gente son una piña, se ayudan entre ellos, se apoyan entre ellos, y el pueblo de Cuba se está matando en las calles como si fuéramos animales. Yo quisiera que la juventud cubana escuchara este video que estoy haciendo yo hoy aquí. Mire, caballero, mientras que el cubano no entienda que nosotros nos tenemos que unir todos, que no podemos estar en guerra, no podemos estar que si aquel hizo más, que si aquel hizo más, aquel, porque nunca vamos a lograr la libertad, porque ellos están unidos a nivel internacional y nosotros estamos desunidos. Entonces, para seguir hablando lo que pasó aquí en la sala,
ella se expresó ahí diciendo, bueno, ella habla como si Cuba fuera un modelo en todo tipo en todo, como si fuera un modelo de los medicamentos, de hospitales, de calles, de todo, de medicamentos, de educación, de edificios. Aquí se habla de una manera que es como que están hablando de una Cuba que no es no es real lo que hablan ellos aquí. Y todos aquí, ellos dicen, Cuba es un modelo a nivel internacional, así se habla. Y entonces a nosotros, lo que vinimos por los cubanos a hablar aquí, por la voz de los cubanos, no nos dejaron hablar, nos censuraron totalmente. Ninguna palabra, no nos dejaron. Nosotros, por protesta, nos levantamos de la silla, cogimos nuestras banderas y gritamos: libertad para Cuba y libertad para los presos políticos. Y Cuba es una dictadura, hipócrita todo. Eso fue aquí, eso fue un escándalo grandísimo. Bueno, salimos y entonces no pasó nada. Ellos pensaban de que no iban a votar aquí de esto, porque eso lo que hicimos fue una protesta, pero teníamos derecho porque no nos dejaron hablar. Los derechos humanos son para expresar lo que está pasando en el mundo, en Cuba, en todas partes del mundo. Y aquí los cubanos no tienen voz, no nos dejan hablar, no nos dejan expresar. Y es una piña que están entre ellos, entre las dictaduras que se unen, están unidos, y otros países más cómplices de las dictaduras del mundo están en confabulación y se apoyan. Y es como, y Cuba es un modelo para ellos aquí, un modelo. Cuba es un modelo, mientras que en Cuba hay niños que se están muriendo por falta de medicamentos, no tienen alimentación suficiente, no tienen un desarrollo suficiente. Vaya, yo sinceramente, yo veo a esos representantes, el representante de Venezuela, un tanque gordísimo. El representante de Cuba, un tanque gordísimo. Y entonces tienen la cara. Yo quisiera que el régimen cubano estuviera escuchándome esta directa ahora. Ustedes tienen una cara. Yo quisiera que un día el pueblo de Cuba se levantara, porque ya está bueno de mentira y de hipocresía y de humillación y de tantas mentiras que están ustedes diciendo aquí con una arrogancia. No tienen alma, no tienen corazón, no tienen sentimiento, no tienen nada. Son vacíos, son gente sin principios, sin dignidad, no tienen nada. Entonces viene con la cara esa mujer sentada aquí en las Naciones Unidas, representando al pueblo de Cuba que se está muriendo de hambre. Y nosotros que somos el pueblo de Cuba no nos dejan expresarnos las verdades, porque nos quieren silenciar la verdad. La verdad la tienen silenciada a nivel mundial. Eso no es solamente Cuba, es a nivel mundial, porque ahí están todos los países del mundo, todos los países. Algunos se acercaron a nosotros, algunos nos felicitaron, pero la mayoría en silencio. Nosotros nos quedamos y esperamos a ver el próximo discurso que ella hizo a la última hora, que yo me quedé así mirando así. Uno de mi grupo lloró, pero yo dije, no llores, no lo vamos a demostrar a estos criminales una lágrima de nosotros.